En este capítulo revisaremos uno de los aspectos más importantes del examen de certificación y también de la vida de cualquier profesional de las redes. Y estoy hablando del concepto de creación de subredes en IPv4, 4, también conocido en inglés como subnetting. Vamos a ver a lo largo de este capítulo cómo se realiza el cálculo de subredes, cuáles son las consideraciones que hay que tener para realizar correctamente un diseño de subredes y además vamos a revisar algunos ejemplos prácticos que les pueden servir a ustedes también para practicar hacia el examen y ver los tipos de preguntas que ahí se encuentran. Lo primero que vamos a ver es el concepto que muchas veces no está muy claro, muy definido, y hay muchas personas que usan indistintamente, y me refiero a los términos de red, subred o superred. En estricto rigor, son tres cosas distintas. Ahora, hay gente que mezcla los términos indistintamente, yo también muchas veces lo hago inconscientemente, pero lo que hay que tener claro es cuando uno habla de una red, cuando uno habla de una subred y una superred. Para poder explicar esto, vamos a recordar un poco cómo son las clases de direcciones IP, porque el secreto está realmente en entender cómo son las clases. Y recuerden que tenemos las clases A, B, C y posteriormente D y E. Pero para el cálculo de redes solamente utilizamos las clases unicast, que son A, B y C. Entonces, lo primero que vamos a decir es que cada una de estas tres clases viene con una máscara por defecto, una máscara predeterminada. Todas las direcciones de clase A vienen con una máscara 8, las de clase B vienen con una máscara 16 y las de clase C con una máscara 24. Esto viene de los tiempos cuando Internet se consideraba una Internet classful o con clase. Hoy en día la Internet es classless, por lo tanto este mecanismo de direccionamiento no funciona exactamente como hace varios años atrás, pero sí se sigue manteniendo como referencia las máscaras por defecto. En decimal, si tenemos un CIDR 8, estamos diciendo que los primeros 8 bits de esta dirección IP o de esta máscara corresponden a la red. En este caso, la clase B son los 16 primeros bits. Así es que la máscara predeterminada para la clase B es la que estoy mostrando ahora. Y para la clase C viene a ser 255, 255, 255, 0. Estas son las direcciones, las máscaras de subred asociadas a cada una de las clases de manera predeterminada. Y esto es lo fundamental para poder entender cuando hablamos de red, subred o superred. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la dirección IP 10.129.200.0 máscara 24, en realidad lo correcto sería decir que este bloque completo corresponde a una subred, ¿sí? Porque el bloque classful viene a ser 10, porque esa es la dirección correcta, y con máscara 8, ¿sí? Si ustedes ven, la máscara es mucho más grande en número, por lo tanto, estamos hablando de una subred. O en otras palabras, cuando se partió desde el bloque 10.000 con máscara 8, se fueron creando subredes, en este caso hasta llegar a la 24, y de ahí nació esta red que aparece acá. ¿Sí? Entonces, podríamos ver que esto, si está la máscara por defecto, aquí, de manera conceptual, mientras más grande es, mientras mayor es la máscara, entonces estamos hablando de una subred, y mientras la máscara sea menor, en número, estamos hablando de una superred o red sumarizada. ¿Bien? Otro ejemplo puede ser 192.168.0.0 máscara 24.
Para saber si esto es una red o una subred, miramos naturalmente a qué clase pertenece esta dirección IP. Para ver la clase miramos el primer octeto y sabemos que esta es una dirección de clase C. Por lo tanto, como es una dirección de clase C, la máscara por defecto de la clase C coincide con que es 24, así que en este caso estamos hablando de una red IP. Si en el mismo ejemplo tomamos el mismo bloque, esta vez con una máscara 29, entonces, aun cuando tenemos una red de clase C, la máscara es mayor, por lo tanto esto es una subred. Esto fue dividido en subredes, ¿sí? Y si esta misma dirección, que está aquí, la escribimos de esta manera, 22, entonces estamos hablando de que esto es una super red o una red sumarizada. Lo voy a escribir en inglés porque muchas veces aparece en inglés. Bien, así que la verdad es que es un concepto súper simple, pero para partir con subredes conviene tener claro cuando uno se refiere a una red o a una subred o una superred. Muy bien. A lo largo de este video voy a tratar de hacer el esfuerzo de referirme correctamente a cada una de ellas porque es bastante complicado, a veces uno utiliza indistintamente los términos. Bueno, ¿para qué dividir las subredes? Esto es bastante simple. En los tiempos que la internet era classful, hace 30 años atrás, 20 y tantos años atrás, solamente existía la posibilidad de que cada red física conste con un bloque classful completo. Por ejemplo, 10.0.0.0 máscara 8, aquí 11.0.0.0 máscara 8 y acá 20.0.0.0 máscara 8. Bien, ustedes podrán imaginarse la cantidad de direcciones IP que se están perdiendo en esos bloques. Es un desperdicio muy grande. Entonces, lo que hay que hacer hoy en día es básicamente tomar una red que generalmente viene asignada por una entidad superior, como un sistema autónomo o un proveedor de Internet, y tomar ese bloque y construir sus redes dependiendo la cantidad de hosts que tengamos en el requerimiento. Y eso permite que en realidad tengamos más direcciones disponibles con un solo bloque. Así que al final la idea de subdividir redes es para aprovechar al máximo también las direcciones IP que tenemos. Así que para partir con este ejemplo vamos a tomar la dirección IP 234.128.0 con máscara 22, que en realidad esto corresponde a un bloque sumarizado o una superred. ¿Sí? Porque 200 es una máscara, es una dirección de clase C y la máscara que estamos utilizando no es 24, es 22. Así que es una superred. Y tenemos tres dominios de broadcast. Los dominios de broadcast son simplemente estas áreas, ¿sí? Las áreas hasta donde llega una interfaz de router. Cuando se envía un broadcast en la red, hay un host dentro de esta red LAN y envía un mensaje de broadcast. Ese broadcast es propagado por todos los dispositivos de capa 2, incluido access point, también switches, hubs, bridge, aunque el hub es de capa 1 también. Pero ese broadcast va a llegar hasta la interfaz del router y este dispositivo, al ser de capa 3, nunca va a reenviar ese broadcast hacia el otro lado. Por lo tanto, acá tenemos tres dominios distintos de broadcast. Si un broadcast ocurre en este sector, ese mensaje se propaga solamente dentro de esta área. Los routers, por definición, ellos trabajan con distintos dominios de broadcast por cada interfaz. Bien, así que vamos a tomar este bloque IP que nos muestran aquí y vamos a asignar subredes para estos tres bloques que están a continuación. Una LAN de 10 hosts, el enlace entre los dos routers de 2 hosts, porque son solamente los dos routers, y la última red de 50 hosts. Bueno, la realidad es que cada persona tiene su propia forma de escribir o de indicar cómo funcionan el cálculo de sus redes. Cada uno utiliza métodos que ha aprendido a lo largo de su carrera de manera distinta y acá tampoco pretendemos obligarlos a utilizar un método. Pero yo les voy a mostrar el método que es más visual
y el que realmente hace la máquina cuando está realizando el cálculo de sus redes. Y además lo voy a hacer de manera visual porque, como ya les he contado en otras ocasiones, yo soy una persona que necesita dibujar y necesita diagramar mucho los conceptos para poder tenerlos claros. Entonces, también ayuda a comprender mejor conceptualmente estos temas. Si ustedes tienen otro sistema de cálculo de sus redes y les funciona, entonces perfecto, porque el objetivo de los exámenes de certificación es hacerlo rápido. Para eso se necesita bastante práctica también. Así que si ustedes ya desarrollaron su propio método, súper bien. Yo les voy a mostrar el método de realizar todo este procedimiento de manera binaria. Entonces, para poder tomar este bloque IP que nos mostraron al principio, 200.34.128.0 con máscara 22, y dividirlo en sus redes, tenemos que escribirlo en números binarios, ¿sí? Así que por favor, pongan pausa y escriban la dirección IP y su equivalente binario, y escriban la máscara de subred también debajo en su equivalente binario, y vayan viendo que los bits coincidan unos los de arriba con los de abajo. ¿Bien? La dirección IP era 234.128.0 con máscara 22. Pueden poner pausa y una vez que tengan esto resuelto, solamente escribir en binario, podemos seguir. Bueno, este es el bloque IP. Ahí está expresado en binario. Por favor, revisen si ustedes hicieron bien el cálculo. Y aquí vamos a empezar a desglosar qué es lo que sucede con la máscara de subred, con la dirección de red y también con el cálculo de la subred. Si ustedes se fijan, en este caso, la máscara de subred, como corresponde a las máscaras, tiene una serie de secuencias de números 1, binario, y cuando aparece el primer cero, hacia la derecha siguen siendo todos ceros. No existen unos y ceros intercalados. Así que es solamente uno a la izquierda y el primer cero a la derecha se convierten todos en cero. Y eso es súper importante porque el objetivo de la máscara de red o de subred es delimitar lo que conocemos como porción de red y porción de host. La porción de red es aquella que es común a todos los hosts de una red. Y la porción de host es aquella que va cambiando de un host a otro, ¿sí? La idea en las redes es que cada máquina tenga una dirección única, así como cada persona en un país tiene un documento de identificación que tiene un número único. Las redes también otorgan números únicos a los dispositivos. Entonces, cuando tenemos, voy a dibujar aquí, cuando tenemos varias redes conectadas tal vez a través de routers naturalmente, podemos identificar que la red de aquí es la 10.0.0.0 con máscara 8 y la siguiente viene a ser la máscara, o puede ser la red 172.20.00 con máscara 16 y aquí tenemos 11.00 con máscara 8, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de la primera nube todos los hosts tienen que empezar con los primeros 8 bits en 10. Así que aquí nos vamos a encontrar con máquinas que son 10.12.3, 10.205.7, etc. Y todas pertenecen a la misma red. En la segunda nube tenemos que los primeros 16 bits son los que coinciden. Entonces, de acuerdo a la dirección IP que aparece acá, vendría siendo 172.20. ¿Sí? Así es que nos vamos a encontrar con 172.20. 31, 172.20, 100.14, etc. Y en la última red, que es 11.0.0.0 con máscara 8, todos los hosts empiezan con 11, por lo tanto aquí nos vamos a encontrar con IPs como 11.11.11.11, 11.110.9.14, etc. ¿Bien? Lo que tienen en común cada una de estas redes es que dentro de ellas los hosts empiezan por la misma cantidad de bits que está definido en lo que consideramos porción de red. En el caso de la segunda red, todos empiezan con 172.20
y los últimos dos octetos son los que van variando. Y en el caso de la tercera red, todos empiezan con 11 y los últimos los terceros, los últimos tres octetos, eso quería decir, los últimos tres octetos son los que van variando. Ya. ¿Quién determina eso? Es la máscara de subred. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra porción de red y nuestra porción de host. Bien, y eso es lo que determina esta parte de aquí, donde terminan los unos y ceros en la subred. Eso es lo primero. Entonces, ya que nosotros tenemos identificadas las porciones correspondientes y sabemos que en nuestro ejemplo los primeros 22 bits de la dirección IP corresponden a la porción de red, porque la máscara es 22, también sabemos que los 10 bits restantes que están aquí en color verde corresponden a la porción de host. Así es que podemos realizar rápidamente el primero de nuestros cálculos y que corresponde a saber cuántos hosts podemos permitir en una red con máscara 22. Si configuramos una red o una subred o una superred con una máscara 22, ¿cuántas direcciones IP podemos entregar a los dispositivos de la red? Y eso se calcula con la fórmula 2 elevado a h menos 2. Por favor, nunca olviden esto porque es súper importante, lo vamos a utilizar mucho. Bien, si tenemos 10 bits en la porción de host, ahí tenemos los 10 bits en amarillo, en verde, los últimos 10 bits de la dirección IP. Podemos calcular rápidamente cuántas máquinas podemos agregar a esta red. Entonces, si sacamos el cálculo rápido, podemos determinar que el total de máquinas disponibles son 1022. Bien, 1022 porque 2 elevado a 10, que son los 10 bits de la porción de host, nos da 1024 combinaciones distintas. Eso quiere decir que si empezamos con los 10 bits aquí, voy a partir desde el 0, creo que están los 10, sí, y empezamos a escribir uno a uno los números binarios que corresponden a estas combinaciones, que obviamente yo no lo voy a hacer, pero voy a dibujarles aquí un par de números para que podamos entender solamente el concepto. Si pudiésemos dibujar todos los números, vamos a saber que esta secuencia va a llegar hasta que finalmente todos los números terminan en 1, 1, 1. La secuencia completa alcanza para un total de 1024 números diferentes. Bien, pero en las redes siempre restamos 2 porque uno corresponde a una dirección que se llama dirección de red o subred y la otra corresponde a la dirección de broadcast. Bien, así que nuestro primer cálculo que realizamos es que la cantidad de direcciones disponibles se utiliza o se calcula a través de la fórmula mostrada aquí, 2 elevado a n menos 2, y, o n como h, como quieran, yo aquí puse h por relacionarlo con los hosts. Identifica justamente la cantidad de bits de esa porción. Bien, así que si analizamos un poquito, aquí tenemos todas las direcciones IP posibles en ese rango. En color verde, ustedes pueden ver cuál es la combinación de los números que aparecen en binario hasta, en este caso, el 0, 1, 2, 3, 4 y finalmente cuando se cumplen todas las combinaciones posibles. Y el total de direcciones son 1024. Ahora, en todas las redes y subredes, tanto la primera dirección como la última jamás se asignan a ningún host. Es decir, si ustedes tienen un computador con una impresora, por ejemplo, en red, ninguno de estos dos dispositivos va a poder usar, en nuestro ejemplo, ni la IP 234.128.0 ni la 234.131.255, porque la primera corresponde a la dirección de red y la última corresponde a la dirección de broadcast. ¿Para qué sirve esto? Sirve para, en primer lugar, la dirección de redes para identificar la red, por ejemplo, para alcanzarla mediante un proceso de enrutamiento,
Y la dirección de broadcast es muy simple. Si aquí hay 1024 máquinas en total y yo con un mensaje quiero llegar a todas, basta que envíe un mensaje destinado a la dirección de broadcast y eso se va a propagar por todo el dominio de broadcast o toda la subred. Bien, entonces, algo destacable es que la dirección de red es aquella que en la porción de host, es decir, aquí donde está en verde, tiene todos los bits en 0. Y la dirección de broadcast es aquella que en la porción de host tiene todos los bits expresados en 1. Ninguna de esas dos direcciones, como ya les acabo de decir, se asigna a host. Y es por eso que se restan 2. Muy bien. Así que aquí ya sabemos cuáles son las direcciones IP que están dentro de ese bloque. Entonces, como nuestro requerimiento era dividir esta subred, hasta ahora no hemos hecho la división, simplemente mostramos cómo era en binario todas las direcciones que habían en este bloque. Vamos a cumplir con lo siguiente, vamos a dividir esto en 3 subredes del mismo tamaño cada una. Bien, vamos a crear una red para este espacio de 10 hosts, para otra de 2 hosts y la otra para 50. En nuestro ejemplo vamos a trabajar exactamente con las mismas direcciones y las mismas máscaras. Más adelante veremos cómo funciona VLCM en otro capítulo. Para poder realizar este cálculo correctamente, vamos a representar en formato binario la dirección IP de inicio, el bloque que nos están dando, el cual tenemos que dividir completamente en los 32 bits en binario. Aquí está el bloque 200.34.128.0 con máscara 22. Y ese es el que vamos a tomar como referencia para poder crear las subredes que nos piden. Entonces, para poder entender cómo podemos llegar a resolver este ejercicio, vamos a dibujar una línea imaginaria en la posición 22 que separe los primeros 22 bits de la dirección IP respecto a los otros 10 restantes. Y con eso vamos a haber dividido nuestra dirección en la porción de red y la porción de host. ¿Ya? Entonces, para poder crear subredes, lo que vamos a hacer es utilizar la parte de host, la porción de host, que es la única que nos podemos mover, y vamos a ir desplazándonos bit a bit hacia la derecha para poder crear subredes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué sucede cuando nos desplazamos un bit. ¿Bien? En este caso, partimos de la posición 22 y nos desplazamos hacia la posición 23. Y podemos observar lo siguiente. En primer lugar, si nos desplazamos un bit, vamos a crear una porción nueva que la vamos a denominar porción de subred, que aparece aquí en color naranjo, que solamente contiene el único bit con el cual nos movimos hacia la derecha. Y lo otro que podemos observar es que ahora naturalmente que nuestra porción de host pasó de tener 10 bits a tener solamente 9. ¿Bien? Y eso influye directamente en la cantidad de direcciones disponibles por cada subred. Entonces, ya que hicimos esta modificación, podemos rápidamente calcular dos cosas. En primer lugar, vamos a calcular la cantidad de subredes que hemos tenido hasta ahora. Al desplazarnos un bit, cuántas subredes nos alcanzan, cuántas hemos creado, y cuántas direcciones IP o cuántas direcciones IP asignables a host también hay en cada una de estas subredes que creamos. Entonces, para poder calcular exactamente esos dos valores, vamos a utilizar siempre la fórmula que se muestra en pantalla. La cantidad de subredes se calcula con simplemente 2 elevado a s. Yo le puse un valor s representando la porción de subred. Bien, entonces como nos desplazamos solamente un bit, esto va a ser 2 elevado a 1. Y como la porción de host se redujo de 10 a 9 bits, entonces lo que vamos a hacer es calcular 2 elevado a 9 menos 2. ¿Ok?
Una cosa importante antes de seguir con el cálculo, y esto es bastante común encontrarlo también en alguna literatura. Hasta hace algún tiempo, yo creo que en promedio unos 10 años atrás, o tal vez un poco menos, para calcular la cantidad de subredes se utilizaba exactamente la misma fórmula que para calcular la cantidad de host. Bien, y eso es porque en la porción de host nosotros siempre vamos a tener dos direcciones que nunca vamos a utilizar para host, sino que se van a utilizar para otros propósitos. Y estoy hablando principalmente de la dirección de red, que es la primera, y la dirección de broadcast, que es la última. Entonces, si nuestro bloque IP o nuestra porción porción de host, digo, tiene 8 bits, decimos 2 elevado a 8 son 256 direcciones IP, pero siempre vamos a restar 254, ¿cierto? Bueno, antes con las subredes se hacía exactamente lo mismo. También se consideraba una subred de subred, entre comillas, y una subred de broadcast. Pero después, como la tendencia en la industria de las redes siempre ha sido seguir aprovechando al máximo la cantidad de direcciones IP, entonces los ingenieros de redes, los distintos fabricantes se pusieron de acuerdo para poder utilizar esas dos subredes. ¿Bien? Así que la verdad es que hoy el cálculo de subredes se hace basándose en esta fórmula. 2 elevado a s, donde s es la cantidad de bits en la porción de subred, y 2 elevado a h, donde h es la cantidad de host, de bits de host, digo, en la porción de subred. Pregunta de examen. Siempre aparece este comando, IP subnet 0. ¿Qué es lo que hace o por qué existe este comando en la configuración de los routers? Y las preguntas que se hacen respecto a esto son súper puntuales y obedecen exactamente a lo que yo les estoy contando en este momento. Concretamente, los routers hoy en día vienen con el comando IP subnet 0 activado. Viene por defecto en la configuración del sistema operativo. Eso quiere decir que en el cálculo de las subredes se incluye la subred 0. ¿Sí? Se incluye la subred 0. Si nosotros vamos a la configuración y ponemos el comando no IP subnet 0, entonces lo que vamos a hacer es convertir al router en un dispositivo tal como funcionaba hace 10 años atrás, cuando se seguía utilizando las dos subredes primera y última para descartarlas, ¿sí? Entonces, el uso del comando IP subnet 0 lo que hace es que hoy en día, como está presente, se ocupa la subred 0. Y si se saca ese comando con el no IP subnet 0, entonces la primera subred de cada bloque va a ser inválida. ¿Ya? Eso ténganlo muy en cuenta porque fijo que aparece en algún examen. Bueno, volviendo un poco a nuestro ejemplo, teníamos que la cantidad de subredes la calculamos con 2 elevado a 1 porque tenemos un solo bit de subred. Y eso nos da obviamente 2. Y la cantidad de host por cada una de estas subredes es 2 elevado a 9, que son los 9 bits que tenemos en la porción de host, menos 2, porque estas son las direcciones de red o subred y dirección de broadcast. Así que eso nos da un total de 510 direcciones IP asignables a host por cada una de estas dos subredes que tenemos. ¿Bien? Entonces, para poder determinar cuáles son las dos subredes, simplemente lo que tenemos que hacer es mover las combinaciones binarias dentro de la porción de subred. Fíjense bien aquí. Como nos desplazamos solamente un bit, podemos tener 2 elevado a 1 combinaciones, y eso son 2. Es decir, nuestra porción de subred puede ser 0 o puede ser 1. Y luego, cuando queremos transformar la dirección IP resultante completa a los 32 bits, tenemos que la primera subred es la 200.34.128.0 con máscara 23 y la segunda es la 200.34.130.0 con máscara 23. Si se fijan, este tercer octeto que estoy dibujando aquí hasta el punto, y lo vemos en binario y luego lo convertimos a decimal, este es un valor 128. ¿Sí? Y el siguiente octeto
más bien el tercer octeto de la siguiente subred, al modificar el bit de subred queda en un valor decimal de 130. ¿Ok? Y lo importante es que ambas subredes ahora quedaron con máscara 23, porque como nosotros partimos de la máscara 22 y en realidad la dividimos, ahora esa máscara 22 ya no existe, sino que ambas van a ser máscaras 23. Gráficamente lo que hicimos fue simplemente partir de esta máscara 22 y a través de el desplazamiento de bits la dividimos en dos partes iguales y resultaron dos direcciones de subred máscara 23. Bien, una cosa muy importante también, por favor, sobre todo para las personas que nuestro idioma nativo, nuestra lengua materna es español. ¿Existe alguna complicación acá con el concepto de primera, segunda, tercera o cuarta subred? Y esto es uno de los puntos que a veces muchos candidatos a certificación reclaman porque en realidad no es que no sepan, sino que a veces se interpretan mal las preguntas. Si ustedes ven aquí, yo puse la primera subred, ¿sí? Y la primera subred es la subred 0, mientras que la segunda subred es la subred 1. Eso siempre confunde. Mucha gente podría, y correctamente podría pensar que la primera subred es la subred 1 y la segunda subred es la que tenga un número 2 binario. Bien, en los tiempos cuando se utilizaba la misma fórmula para calcular la cantidad de subredes que la de host y se restaban dos subredes, entonces ahí sí coincidía que la primera subred era la que tenía un valor 1 en la porción de subred y la segunda subred era la que tenía un valor 1, 0 o 2. Pero hoy en día, como se ocupan la primera y la última subred de cada bloque, entonces se considera que la primera subred en realidad es la 0 y la segunda subred es la 1 y así sucesivamente, la tercera subred es la 2, etc. Personalmente, con mis clases, con mis alumnos, hemos acordado siempre que yo voy a evitar referirme a la primera subred o a la segunda subred, sino que prefiero utilizar el término subred número 1, subred número 0, subred número 10, y eso inmediatamente dice que si yo le pido a usted la subred número 20, solamente tengo que escribir un 20 binario en la porción de subred. Por lo tanto, es mucho más fácil de entender. Bien, así que ustedes tienen que estar muy atentos y analizar bien las preguntas que se les presentan respecto a eso. ¿Cuál es el bloque completo resultante? Lo tenemos exactamente aquí. Vemos que nuestra porción de subred, como tiene un solo bit, ¿cierto? Resultaron, ya vemos, dos subredes. Y la porción de host se redujo de 10 a 9. Entonces, si nosotros empezamos a ver todas las combinaciones binarias posibles en la porción de host, que están aquí expresadas en verde, vamos a tener los números naturalmente que desde el 0, luego el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que, y esto es lo importante, la porción de host sea totalmente escrita en 1. Todos los bits de host queden en 1, ese es el último número válido de esa subred. Y la siguiente subred comienza nuevamente con la porción de host en 0. Y nuevamente se repite la misma secuencia. La diferencia está en que el bit de subred ha cambiado. Nuevamente aquí, ojo, por favor, subred 0, esta es la subred 0 y la siguiente es la subred número 1. Porque ya les había dicho, en la porción de subred tengo un 0 o un 1 binario. Es lo que nosotros podríamos decir que es la primera subred, ¿cierto? Subred 0, primera subred 1, segunda subred. Bien. La cantidad de direcciones disponibles dijimos que era 510 por cada una de estas subredes y las 510 direcciones están aquí. Naturalmente que no las escribí todas porque, bueno, no es necesario, pero sí sabemos que en la primera subred, en la subred número 0, las dos direcciones que no se asignan a host son la 200.34.128.0 con máscara 23 y 234.129.255 con máscara 23. La primera corresponde a la dirección de subred y la segunda a la dirección de broadcast de ese segmento.
Ninguna de esas dos direcciones es asignable a ningún dispositivo, si no es que uno siempre parte de la siguiente hasta la penúltima dirección IP de cada bloque. Estas son todas asignables a host. ¿Bien? Normalmente, tradicionalmente, siempre hemos asignado la primera dirección IP del bloque a un router, pero eso tampoco es obligatorio, podemos utilizar cualquier subred, cualquier IP de esta subred para un router. La siguiente subred, la subred número 1, empieza en el número 234.130.0 con máscara 23, la cual es la dirección de subred y nuevamente no se asigna host, y termina en 234.131.255 con máscara 23, la cual es la dirección de broadcast. Todos los números que están entre medio, también son 510 hosts en total, son asignables a host. Esto en términos prácticos quiere decir que si yo tengo un router acá con dos interfaces, ¿cierto? Podemos decir que este es un router. La primera interfaz, faz 0, faz Ethernet 0 y la segunda faz Ethernet 1. Puedo asignar el bloque 200.34.128.0 a esta subred y 234.130.0 a la próxima subred. ¿Bien? Entonces el router divide las dos. Esa es la lógica que hay detrás de la creación de subredes. Así que es bastante simple, como verán, nos desplazamos un bit y creamos dos subredes de 510 hosts a partir de nuestra máscara 22. Veamos ahora qué pasa si en vez de habernos desplazado un bit, en realidad nos desplazamos 2 bits. Podemos ver lo siguiente. Quedó un poco corrido las líneas verticales, pero no es tan relevante. Lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros partimos desde la posición 22 y nos desplazamos 2 bits, vamos a quedar en la posición 24. ¿Bien? Y nuestra porción de subred ahora va a tener 2 bits. Recuerden la fórmula para calcular la cantidad de subredes. Cantidad de subredes es igual a 2 elevado a S, que es la cantidad de bits en la porción de subred. En este caso tengo 2 bits, por lo tanto me van a alcanzar 4 subredes. Y la cantidad de hosts por cada una de las subredes es 2 elevado a la cantidad de bits que me quedan en host, es decir, 8 menos 2. Y eso es 254. Entonces, al haberme desplazado desde la posición 22 a la 24, asumiendo totalmente un ejercicio nuevo, olvidándonos de la vez anterior, lo que hemos hecho es convertir esa máscara de 22 bits de red, ahora creamos una porción de subred con 4 valores distintos, y aquí están, si los podemos ver bien. Esta es la subred número 0, luego viene la subred 1, porque este es un 1 en binario, luego viene la subred 1, 0, y luego viene la subred 1, 1, que viene a ser la subred número 3. ¿Sí? Así que tengo 0, 1, 2 y 3. Ese es el número de las subredes. Visto de otra manera, con las tres porciones diferenciadas por color, en color morado la porción de red, en color naranja la porción de subred y en color verde la porción de host. Vemos que nuestra subred número 0 es aquella que tiene un 00 en el espacio de subred y va desde la dirección 234.128.0 hacia 234.128.255. Como en este momento nuestra línea imaginaria está aquí, todas estas subredes son máscaras 24. ¿Bien? Y aquí tenemos cada una de las subredes. Subred 0, 1, 10 y 11 en binario. Gráficamente, lo que hicimos fue tomar la misma máscara 22 original y dividirla en 4 porciones idénticas. Solamente eso. ¿Ven? Gráficamente queda de esa manera. Así es que podemos, ya en nuestro ejemplo, asignar las 3 direcciones, las 3 subredes que nos piden, simplemente de los bloques que acabamos de obtener en el ejercicio anterior. Bien, podemos asignar
tranquilamente la primera, la segunda y la tercera, 128, 129 y 130, para resolver nuestro problema de asignación de subredes. Aquí están las mismas subredes. Bien. Y nos queda también una cuarta por si necesitamos volver a crear subredes o dejarla para, por ejemplo, cuando se asigne una nueva subred aquí. Ajá. Así es que un poco de planificación nunca está de más. Esto que nosotros tenemos aquí se conoce como FLSM. En inglés, máscaras de subred de longitud fija. Y es de longitud fija porque todas las subredes tienen la misma longitud de la máscara. Eso es decir, son, en nuestro ejemplo, máscaras 24. Después vamos a ver en la siguiente sesión cómo funciona VLCM, que es una técnica para utilizar máscaras de subred de longitud variable. Y en este caso vamos a tener subredes que pueden ser 24, 30, 29, etc. Por ahora vamos a seguir con FLSM para poder seguir entendiendo cómo funciona el cálculo de subredes. Bien, si nuestra máscara original era 22 y ahora nos desplazamos 7 bits, naturalmente que hacia la derecha, ¿cuántas subredes podemos hacer? ¿Cuántos hosts alcanzarán por cada subred? Aquí tienen una pequeña referencia para ustedes mismos ir midiendo si es que están preparados o no para el examen de certificación. Normalmente una pregunta como esta no debiese tardar más de 3 minutos en ser resuelta. Pero si ya demora más de 3 minutos, entonces les recomiendo que se preparen un poco más. Y pongan mucha atención al tipo de pregunta. En este caso, nos están preguntando cuántas subredes y cuántos hosts. No nos están preguntando cuáles específicamente. Entonces, si solamente tenemos que saber la cantidad de subredes que tenemos o la cantidad de hosts por cada una de las subredes, vamos a recurrir a nuestra fórmula que habíamos visto anteriormente, que era cantidad de subredes, ¿cierto? 2 elevado a la cantidad de bits en el espacio de subredes, y la cantidad de hosts es igual a 2 elevado a la cantidad de bits en el espacio de host menos 2. Entonces, si nosotros estábamos en la posición 22 y nos desplazamos 7 bits hacia la derecha, ¿cuántas subredes tendremos? Simplemente 2 elevado a 7. ¿Bien? Porque pasamos de la máscara 22 a la máscara 29. Y eso nos da un total de 128 subredes. ¿Y cuántas direcciones de host asignables en cada una de estas subredes tendremos? Esto es muy simple de calcular porque sabemos que todas las direcciones IP tienen 32 bits de longitud. Y si nuestra máscara llega hasta la posición 29, la diferencia hasta la posición 32 son 3 bits. O sea, tenemos solamente 3 bits para host. Y eso lo llevamos a nuestra fórmula con 2 elevado a 3, que es 8 menos 2, 6. ¿Bien? Así es que, si les preguntan a ustedes cuántas subredes o cuántos hosts, simplemente recurren a la fórmula que ya hemos visto y con eso pueden rápidamente resolver el problema de la cantidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver específicamente cuáles son esas subredes. Bien, aquí está la misma respuesta a lo que yo ya les había comentado. Visualmente lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Partimos desde la posición 22, nosotros contamos los bits que están en color morado, son 22 bits que corresponden a la porción de red. Y nos desplazamos 7 bits hacia la derecha y llegamos a la posición 29. Entonces, nuestro espacio de subred va a tener ahora 7 bits. Y nuestro espacio de host se habrá reducido a 3 bits solamente. Podemos ver toda la cantidad de combinaciones posibles en la porción de subred y vamos a llegar que desde el número binario menor, con estos 7 bits, hasta el número binario mayor, que sería en este caso 127, vamos a conformar los bloques IP. ¿Ok? Así que si aquí a ustedes, por ejemplo, les piden identifiquen la subred número 4, dentro de este rango de subredes ustedes van a identificar aquella que en esa porción tenga un 4 binario. ¿Sí? Aquí tengo un 1, 2, 4. Este es un 4 binario.
no se confundan con la posición de los octetos, porque la posición de los octetos con los puntos detrás es solamente una representación humana para que nosotros podamos ver bien cómo funcionan las direcciones IP, pero la máquina en realidad se desplaza considerando la máscara de subred. Entonces, visto de otra forma, como un ejemplo, aquí tenemos la subred número 3, que va desde la IP 128.24 con máscara 29, y como son 8 IPs en total, y le restamos la dirección de subred y la de broadcast, nos van a quedar asignables solamente las 6 entre medio. Así que al router de la red que utilice esta subred podría comenzar entregándole la 25 y los demás hosts tendrían hasta la dirección 30. Bien, y esto es la subred número 3 porque si ustedes se fijan muy bien, aquí en la porción de subred tengo un 3 binario. Asimismo, la subred número 4 es aquella que tiene un 4 binario en la posición de subred. Y aquí está exactamente el mismo ejemplo y podemos seguir con la subred número 5, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así ustedes pueden ir identificando cuáles son no solamente las direcciones, sino también la cantidad de hosts que hay dentro de cada una de ellas. Básicamente lo que hicimos en este caso fue tomar la máscara 22 original y dividirla en 128 subredes de 6 hosts cada una. Evidentemente que esta figura no es exacta, pero es al menos una idea de lo que se pudo lograr. Bien, se dividió entonces en 128 porciones idénticas. Veamos un ejemplo similar. Para resolver esto, ustedes debiesen invertir entre 1 a 3 minutos. Vamos a hacer un ejemplo muy similar al anterior, pero ahora utilizando otras condiciones. Partimos del bloque 200.16.130.0 con máscara 24 y tenemos que crear al menos 8 subredes. Para resolver esto, tienen de 1 a 3 minutos. Pueden ustedes hacer pausa en este video, tratar de resolverlo por sí mismos y si no pueden o se encuentran un poco complicados, pueden seguir viendo la explicación a continuación. Sugerencia, escriban como siempre la dirección IP completa en binario, los 32 bits, y debajo los 24 bits de la máscara en 1 y los 8 bits restantes de la máscara en 0. Y con eso van a tener diferenciadas las porciones de red y porciones de host. ¿Bien? Bueno, aquí vamos con la explicación. Para poder crear estas subredes, entonces tenemos los bloques expresados de esa manera, en forma paralela, tanto los bits de la dirección IP como los de la máscara. Y podemos rápidamente saber cuáles son los que corresponden a la porción de red, es decir, los primeros 24 bits, y los que son de host, que son los 8 bits restantes. Entonces, si a nosotros nos piden 8 subredes, tenemos que partir desde la posición 24, que es donde nos encontramos ahora, hacia la derecha y ir simplemente contando cuántos bits me tengo que mover para lograr al menos 8 subredes. Si yo me desplazo un bit desde la posición 24 a la 25, voy a haber creado 2 elevado a una subred, eso es 2. Si yo me desplazo 2 bits, es decir, de la 24 a la 26, voy a haber creado 2 elevado a 2 subredes, 4. Si me desplazo 3 bits, de la 24 a la 27, voy a haber creado 8 subredes. ¿Bien? Entonces, nos quedamos con esa idea. Tenemos que desplazarnos 3 bits hacia la derecha. Ahí están nuestros 3 bits. Desde la posición 24 hacia la posición 27. ¿Ok? Rápidamente también podemos responder siempre las dos preguntas. ¿Cuántas subredes nos alcanzan? Y cuántos hosts por cada una de las subredes. Ya sabemos que tenemos 3 bits de subred. 2 elevado a 3 son 8 subredes. Y la cantidad de hosts viene a ser la porción de host 2 elevado a 5 menos 2. 2 elevado a 5 es 32 menos 2 son 30. Entonces, solamente al
partir de la posición 24 y desplazarnos a la posición 27, vamos a haber creado 8 subredes distintas de un máximo de 30 hosts cada una. Ahí están exactamente las 8 subredes expresadas en binario. Ustedes pueden ver ahí que entre las dos líneas de color azul y rojo hemos empezado a modificar los números. Partimos desde el 0 binario con 3 bits, luego el 001 que es un 1 en decimal, un 2, un 3 en este caso que tenemos 011, luego un 4, 5, 6 y finalmente un 7 en esa posición. Tenemos 8 subredes entre la 0 y la 7. ¿Cuáles son las direcciones decimales entonces? Simplemente convertimos los octetos restantes en decimal y las vamos a tener inmediatamente. Acá podemos ver que 200.16.130 corresponde naturalmente que a estos 3 primeros octetos y el último octeto completo viene a ser 0. Y en la subred siguiente el último octeto viene a ser un 32 binario. Y luego en la subred número 2 va a ser un 64 binario. Luego la subred número 3 vamos a tener un 96 binario y así sucesivamente hasta tener todas las subredes. Bien, así es que con esa rapidez ustedes pueden rápidamente calcular cuántas y cuáles son las subredes que alcanzan. Para nuestro ejemplo podemos tomar simplemente cualquiera de ellas, pero uno por lo general toma siempre las primeras subredes para poder seguir un orden después cuando tengamos que aplicar escalabilidad a la red. Entonces, para poder resolver esto, simplemente tomamos esas 3 subredes y las asignamos indistintamente a las interfaces del route. Muy bien. Y eso es todo con respecto al cálculo de subredes. Naturalmente que si ustedes necesitan más práctica, debajo de este video siempre hay un quiz y hay algunas guías que ustedes pueden seguir también para poder practicar. Vamos a tomar ahora el ejemplo inverso. En vez de crear subredes, vamos a crear superredes o sumarización. En realidad, sumarización o rutas de resumen también pueden ser traducidas. Son direcciones de redes que engloban a otras subredes o redes más pequeñas. Y para eso, para poder explicar bien cómo funciona la sumarización, aquí tenemos un pequeño diagrama de red donde tenemos una conexión de una compañía con presencia en múltiples sucursales de distintos países. Y tenemos un router de Chile, un router de Perú, un router de Colombia, y en este caso tenemos 2 routers de Argentina, Argentina 1, Argentina 2. La tabla de enrutamiento del router de Argentina está aquí. Y de manera muy simple dice, bueno, si tenemos que ir a alguna dirección IP que esté dentro del bloque 200.127.16.0, me voy a través del router de Chile. Por ejemplo, la IP 200.127.16.14. ¿Sí? Si llega aquí un paquete IP a este router que tiene que ir con destino a la 16.14, él va a mirar su tabla de enrutamiento y dice, ok, se tiene que ir por el router de Chile. Y va a llegar. Lo mismo si se tiene que ir a un router de Perú o a un router de Colombia. Y el router que está detrás, que es Argentina 2, necesita la misma información porque si tiene un usuario detrás conectado a una red LAN y ese usuario quiere acceder ahora a la IP 200.127.16.14, también este router 2 de Argentina va a tener en su configuración de enrutamiento necesariamente tener ingresadas estas 3 subredes, de la misma manera que el router de Argentina. Pero nosotros siempre como administradores vamos a tratar de ingresar la menor cantidad de subredes e información de enrutamiento a las tablas de los routers. Y eso por varias razones. La primera es porque se optimiza el proceso de enrutamiento, es decir, el router no necesariamente va a tener muchas entradas de enrutamiento, sino que puede tener menos. ¿Ya? Y la otra razón es que al hacer eso se consumen menos recursos de CPU o de ancho de banda para poder procesar esa petición. Entonces, podemos decirle al router Argentina que
En vez de agregar manualmente los mismos 3 prefijos, aquí, que funcionaría, pero también podemos resumirlos, podemos hacer una superred, ingresar en su tabla de enrutamiento solamente un prefijo que contenga a estos 4. ¿Y cómo lo hacemos? Para eso debemos escribir las 3 redes de destino en formato binario, sin la máscara, porque aquí la máscara no importa mucho, sino solamente las direcciones IP, y tenemos que hacer algo muy simple. Buscamos los primeros bits que sean todos iguales. ¿Hasta qué posición entre el 0 y el 32 son todos los bits iguales en estos 3? ¿Pueden verlo? Ahí están. Si contamos la cantidad de bits que tenemos aquí, son 22 en la porción de red. Son 22 bits iguales y a partir del bit número 23 ya se empiezan a diferenciar, pero los primeros 22 bits son iguales en las 3. Entonces, aquí solamente lo que tenemos que hacer es escribir la dirección del principio con el resto en 0 y decimos que esto es 200, 127.16.0, pero esta vez máscara 22, como está aquí estipulado. Y en la tabla de enrutamiento de ese router vamos a escribir justamente esa dirección IP y va a permitir que este usuario, cuando quiera llegar, por ejemplo, a una dirección ubicada en Colombia, 127.18.15, el router de Argentina ya va a saber porque esa dirección está totalmente incorporada en este bloque, de hecho está aquí. Y la instrucción que tiene es que se vaya al router de Argentina, por lo tanto él tranquilamente va a reenviar esos datos. Y la tabla de enrutamiento del router de Argentina 1 va a mirar más específicamente que para llegar allá se tiene que ir a Colombia. Esa es la idea de sumarizar redes. Simplemente ustedes escriben los bloques IP en binario y luego buscan los bits en común. Y la cantidad de bits que sea en común le asignan la misma máscara y listo. No, nada más. No se compliquen más. Bueno, espero que la explicación de la utilización de subredes en este caso haya sido de su entendimiento y en la siguiente sesión nosotros vamos a ver un tópico que también complica bastante a veces a los alumnos, que es justamente el cálculo de subredes de longitud variable o VLCM. Vamos a tratar de abordarlo desde un punto de vista mucho más simple y van a ver que probablemente no lo van a encontrar tan complicado después de ver esa sesión. Así que por mi parte me despido y les agradezco por la atención.